Por primera vez en unas elecciones autonómicas, Vox ha superado al PP como el partido de derechas más votado. De hecho, ha sacado más escaños que PP y Ciudadanos juntos. ¿Podría pasar un escenario parecido en el nivel nacional? ¿Es simplemente una situación anómala debido a la importancia del debate independentista en Cataluña? La derechita cobarde. La derechita cobarde y la veleta naranja seguirán actuando como conejos asustados o como boxeadores sonados. Dios quiera que no, pero eso es lo que algunos preveemos. Para hablar de este sorpaso en la derecha y de sus efectos futuros, contamos con José Rama y Andrés Santana, politólogos de la Universidad Autónoma de Madrid, que llevan años analizando el electorado de Vox y también de otros partidos de extrema derecha europeos. ¿Cuáles son los principales elementos que explican el resultado de Vox en Cataluña? Yo creo que responde sobre todo a tres elementos. Un primer elemento que tiene que ver con una cierta victimización. Los partidos anti-establishment tienen un muy buen resultado cuando se victimizan, porque entonces los electores lo que los perciben es como una víctima del sistema o es que los perciben como los más damnificados, y eso lo ha hecho muy bien. Lo segundo, yo creo que tiene que ver también con un clima de polarización general. Y cuando hay un escenario de polarización, siempre son los polos que están más opuestos los que mejores resultados obtienen. Y luego responde también con cómo están sus adversarios políticos de la derecha. El partido de Abascal logró en Cataluña 218.000 votos, bastantes menos que los 267.000 que obtuvieron PP y Ciudadanos juntos. Sin embargo, les superan escaños. ¿Podría ocurrir lo mismo en el panorama nacional? La victoria de Vox sobre Ciudadanos y PP es una victoria en escaños, no en votos. Las diferentes arenas electorales funcionan diferente. O sea que no hay razón para pensar que en el conjunto de España el total de votos de Vox, el total de escaños de Vox vaya a ser mayor que el total de escaños de Ciudadanos y del PP. Vox no es un partido de extrema derecha europea al uso. No proponen un Estado social fuerte que ayude a los más desfavorecidos, sino que se declaran abiertamente como ultraliberales en lo económico, lo cual no parece que pueda favorecer a la mayoría de la población. Gran parte de su éxito radica en el componente cultural de su discurso, lo cual sí que parece que puede atraer al voto joven. Sabemos que hay muchos jóvenes que votan a Vox, ¿vale? Y que compran los discursos de Vox. Es decir, no son nostálgicos de una época mejor española, ¿vale? Porque precisamente esa gente vivió lo que era una época antigua española, esa gente no vota a Vox. Ahora lo que hay es una suerte de también idiosincrasia nacional, etcétera, etcétera, que atrae a muchos jóvenes. El gobierno ha mentido a los españoles. El gobierno ha ocultado información. El gobierno ha salido con guantes de látex detrás de una pancarta mientras afirmaba que no había que tomar medidas y que los focos estaban controlados. Otro elemento importante del discurso de Vox que explica su buen resultado en Cataluña es la oposición frontal que ha tenido contra el gobierno en cuanto a la gestión de la pandemia. Con un marcado tinte negacionista, el partido de Abascal no ha parado de criticar las medidas de distanciamiento social y los toques de queda, por lo que muchos votantes piensan que si ellos gobernasen, se acabarían las restricciones. Si nosotros llegamos al gobierno, y esto lo decía Vox, abrimos todo desde tan pronto lleguemos al poder, ¿no? Abrimos todo, me refiero a abrimos la hostelería, es decir, las soluciones para luchar contra la pandemia no son, la distancia social o las franjas horarias o los aforos, sino que otro tipo de medidas, no se sabe muy bien cuáles, porque el Vox tampoco los han explicitado, pero sí el abrir todo desde el minuto uno, lo cual hay un porcentaje de gente que obviamente escuchando estos discursos y que se está viendo muy salpicada por la situación actual, muy salpicados económicamente, están viendo además que los ERTEs no llegan, están viendo además que no hay medidas concretas para ciertos colectivos y que sin duda han podido comprar también este discurso de Vox. Si Ciudadanos se encontrase en una mejor situación, Vox no hubiera obtenido tanta representación. El Partido Naranja, que nació de hecho en Cataluña con la clara intención de frenar el independentismo, está ahora en una debacle tanto a nivel autonómico como nacional. Su electorado, harto de la dudosa identidad del partido de Arrimadas, ha buscado refugio tanto en la extrema derecha como en el centro izquierda. La parte más de derechas del voto de Ciudadanos que estaba usando el partido como voto útil se encontraba con que Ciudadanos había perdido bastante apoyo electoral
Esos votantes que querían un partido creíblemente antiindependentista y que estaban votando a Ciudadanos, el plantearse a cambiar hacia el PP parece ser que no ha funcionado bien porque siguen sin confiar en él como una opción creíble y esos votantes se fueron a Vox. Ahora, ha habido muchos otros votantes de Ciudadanos que han considerado que en estas elecciones el PSC/PSOE en estas elecciones sí era una opción creíble frente al independentismo y por tanto se han ido muchos más electores de Ciudadanos al PSC-PSOE. Además, a diferencia del partido que fundó Albert Rivera, Vox no depende de una sola persona y su liderazgo está cada vez más diversificado. Vox tiene estructura, Vox luego no es dependiente de solo un líder. Yo me imagino un Vox sin Abascal, yo me imagino perfectamente un Vox liderado por, por Macarena Olona, o me lo imagino por Jorge Buxade, o me lo imagino liderado por... tiene un montón de líderes que tienen muchísima visibilidad, que están en los medios y que son capaces de reemplazar. Así, eso no lo veíamos en Ciudadanos, ¿no? En Ciudadanos, sin Albert Rivera, pues era difícil imaginarnos en Ciudadanos, ¿no? Como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! El género también es importante para entender el crecimiento de Vox. Su mejora electoral se debe en parte a las críticas frontales que hacen contra las políticas de igualdad, situándose como el partido que más abiertamente se opone al feminismo. Es un votante bastante masculinizado, el más masculinizado de todos los partidos. Esto es algo que también vemos en muchos partidos de su familia en otros países. Es un votante con un nivel de educación medio, normalmente. Tienen más votantes que han terminado la secundaria, pues ya sé, formaciones profesionales, bachillerato, etcétera, que otros partidos y menos votantes con titulaciones universitarias que otros partidos. Pablo Casado se ve ahora obligado a reaccionar ante estos resultados y buscar nuevas estrategias para no perder más territorio en favor de Vox. ¿Qué podemos esperar del PP en un futuro próximo? Después de estos resultados, uno, abandonan la sede de Génova para intentar limpiar el futuro. Creen, además, malamente, que estos resultados responden a que ha vuelto a salir el caso Bárcenas y hablan de una estrategia de hacer una España suma. Esto que hablábamos de vamos a juntar a las derechas porque sabemos cómo funciona el sistema electoral. Esto, insisto, y yo creo que es muy importante, en política 1 más 1 nunca son 2. Entonces, cuando inocentemente los líderes políticos creen que la suma puede fortalecer al partido, lo que puede hacer es que al disolverse la marca haya mucha gente que no se identifique, haya mucha gente que se desmovilice, al unirte con otras formaciones puede ser que haya mucha gente que no simpatice con ellos y por tanto que no confíe en el proyecto. E insisto, yo creo que sería un mal análisis. Los partidos de extrema derecha europeos con más éxito electoral tienen en común haber atraído a antiguos votantes socialdemócratas y también de clase obrera. Vox no ha sido capaz de calar con fuerza en este perfil de votantes, pero sus consignas contra los extranjeros y contra el Islam son cada vez más claras y sí que están teniendo efectos en zonas con altas tasas de inmigración. El caso del Frente Nacional, además, es realmente peculiar porque no solo es que haya conseguido sobrepasar a la derecha conservadora, sino que ha sido capaz de movilizar a los que antes votaban a los partidos socialdemócratas, ¿vale? Es decir, si antes el obrero, lo que se le llamaba era como un partido que clásicamente ubicábamos en la izquierda, ahora el obrero ve que sus demandas, o el único que hace eco de sus demandas, son este tipo de formaciones. Eso sin duda, al hacer que sea un partido más transversal, es lo que hace que supere a formaciones conservadoras y que compita por la presidencia de Francia en este caso, ¿no? En España puede pasar lo mismo. Ahora también sabemos que hay mucha gente en desempleo que ve en Vox, que ve en Vox también la solución política. Hay mucha gente que pertenece a los cuartiles bajos de ingresos que ve en Vox la solución política. Es decir, si antes era partido nicho, ahora ya no está siendo tan partido nicho, ¿no? Más allá de que Vox consiga superar electoralmente al PP algún día, lo que está claro es que su discurso ha penetrado ya en varios gobiernos locales y autonómicos. Además, existe una facción del PP y también de Ciudadanos que lleva mucho tiempo coqueteando con las ideas de Vox.
Líderes como Aznar o Esperanza Aguirre también se declaran ultraliberales en lo económico, conservadores en lo social, enaltecen la identidad nacional, defienden la Iglesia Católica y son enemigos de todo lo que pueda ser la izquierda. De una manera u otra, las ideas más reaccionarias que defiende el partido de Abascal ya están en el tablero político. Y aunque nunca se conviertan en el partido de derechas más votado, está claro que han conseguido atraer hacia sus posiciones a una parte del electorado conservador. Es verdad que siguen siendo un partido que se parece más a las fuerzas políticas reaccionarias del siglo XIX que a lo que supone esa extrema derecha europea, que es crítica con el capitalismo financiero, que son críticas de la globalización, que son críticas de un sistema económico que golpea a sectores populares. En el caso de Vox no representan esos ámbitos, pero sí que es verdad que pueden ser capaces de captar en este capitalismo en crisis, bueno, lo que hemos visto que ocurrió a lo largo de la historia siempre que el capitalismo ha estado en crisis. Tiempos de estar atentos.